Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Llegado hoy a Rosario? Sí. Bueno, lo bueno que no te recibimos ni con los mosquitos ni con la humedad, no. Pero con un frío un poco extremo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos al lado del río, en nuestra casa, muy agradecido que nos visites. Gracias por invitarme. De participar también de esta jornada de Arquitectura Investiga. Para nosotros es muy importante. También el perfil que te ha dado Viviana Cicuti a través justamente de entender un poco la idiosincrasia del hacer haciendo y de la práctica profesional, entendida en realidad como práctica proyectual, no exclusivamente profesional. Bueno, un poco que todo el camino que has transitado vos siempre, ¿no? Entre lo que es la práctica proyectual desde el pensamiento de la arquitectura y desde la acción misma en el medio productivo. A ver si nos podés un poquito enmarcar brevemente este recorrido que has hecho. Yo empecé a dar clases en el año 92 y siempre estuve en esa primera época en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y también arrastrando como una serie de relaciones y de amistades y compañerismos con diversos grupos. El 2001 me encuentra en una situación que a todos seguramente podemos empezar a contar desde ahí muchas veces las cosas. A mí me gusta siempre decir 2001 por alguna razón en cualquier charla, entonces ahora la digo, pero creo que es una época fundacional donde nos tuvimos que reinventar o repensar o volver a preguntarnos algunas cosas, y bueno, entonces en ese momento fue que en el grupo en el que estábamos trabajando empezaron a salir montones de ideas que terminan consolidando lo que hoy es el estudio en el que estoy, que se llama 77, junto con Luca Girardi, que es un compañero que lo conozco desde el inicio de la introducción del estudio en la facultad, y haciendo diferentes experiencias que nos fueron llevando desde pensarnos como un grupo que trabaja sobre la autoconstrucción también, digamos, que trata de experimentar materialmente, que trata de volcar eso a la enseñanza o al aprendizaje de la arquitectura, y tratando de ir siempre dando un paso más en lo que es la reflexión de lo arquitectónico con lo cultural, ¿no? como un hecho cultural. Y por eso, bueno, muchos de los proyectos que fuimos haciendo en estos últimos 12, 13 años tienen que ver con la relación entre la producción de construcciones o de arquitecturas, muchas veces efímeras o móviles o desmontables o transformables, pero montadas a situaciones culturales o institucionales o parainstitucionales o microinstitucionales o de relación o de construcción de relaciones, como excusas para relacionar gente entre sí o para articular personas que hasta entonces no se conocían. Entonces tratamos desde ese momento del 2001 en donde se reinventó algunas relaciones de lo social, de repensar la arquitectura no como un hecho de una encomienda solamente, porque no quiero decir que eso no sea parte de nuestro trabajo, también hay encomiendas, sino también como una excusa para poder producir otras dinámicas que van de lo social a lo cultural, pasando por que todo eso tiene que ver con una configuración política. Exacto. Eso muestra también una gran coherencia con, si uno traza un paralelismo, también con tu formación, es decir, una formación dentro del claustro de grado, y luego en la continuación de posgrado hemos participado de un mismo curso justamente de taller experimental a escala colosal, a escala urbana, con Tito Varas y Silvetti, en la Fundación Poiesis en su momento, con Sarkis, y que vos me has refrescado, pero a su vez también veo esa coherencia en el hacer de la docencia, ya que has ganado hace poco el concurso para ser titular del taller de proyecto vertical en FADU, pero a su vez llevas adelante el taller de práctica experimental, proyectual y tecnológica en San Martín, en la nueva facultad de San Martín, y por otro lado la escala justamente mayor, que es la escala del urbanismo en un curso en la UADE. Qué interesante que justo, digamos, hay los tres segmentos que
en sí hacen al hábitat, ¿no? en lo colectivo que es la ciudad y en lo específico que es la definición del espacio de vivir, ya en una escala doméstica la arquitectura misma, que puedas barrer cómo establecer, digamos, esa posibilidad de trabajar siempre interescalarmente, ya sea en el medio, en el claustro académico, y a su vez llevarlo adelante con estas prácticas en el medio productivo y en el medio social, justamente. Sí, muchas veces el ejercicio de la enseñanza tiene que ver con construir ficciones, ¿no? Cuando uno da un ejercicio, simulacro de realidad. Planea un simulacro, planea una situación ficcional, pero digamos lo que trato de hacer, o lo que muchas de las personas con las que nos hemos juntado, incluso en este pasado que hemos refrescado, en nuestra formación común también, porque creo que tenemos puntos en común en muchas cosas, nos han formado o nos han llevado a pensar en múltiples escalas todo el tiempo, ¿no? Que la arquitectura no es solamente pensar en resolución de un solo problema, sino en la idea de que cuando vos estás pensando en algo tenés que considerar consecuencias, causas, múltiples, acciones diversas. Y eso ocurre no tanto dentro del pensamiento de la escala, sino dentro del concepto de teoría del pensamiento de las cosas, porque vos sabés que a una causa hay una consecuencia, pero que hay múltiples consecuencias, eso lo aprendés con el tiempo. Y nos sirve para pensar de hacer un mobiliario, un equipamiento, para pensar situaciones urbanas como mucho más complejas. Me parece que eso tiene que ver con también que podamos, dentro de la enseñanza o dentro del aprendizaje de la arquitectura, relacionarlo también con lecturas, con conocimientos que no son propios de la disciplina solamente, sino que tienen que ver con literaturas más relacionadas con lo social o con lo cultural. Por eso yo antes lo refería a la modalidad de trabajo, porque ese tipo de lecturas o de miradas o de cruces te hacen ver de una forma más panorámica a cada uno de los problemas. No te ponen en una situación, ¿viste?, como concentrada, tengo que hacer una silla, ¿viste?, sino que te abren un poco más el campo visual del problema. Y eso es un ejercicio, digamos, algo que está bueno que lo podamos ejercitar con los estudiantes, que esa habilidad se puede ir ganando con los estudiantes. Esta cuestión de tratar de ver la multiplicidad de los problemas de una sola vez, ¿no? Es decir, como condición de partida, para vos es más configurante, digamos, ese relevamiento, digamos, de cómo lo social, en todos sus aspectos, ¿no? Porque pareciera que siempre uno está hablando de lo social como un asistencialismo. No, es la interpretación. Lo ambiental, lo múltiple. Exactamente. Y a su vez eso, ¿cómo lo asociás o cómo lo trasladás también, o cómo entra, digamos, en las distintas fases del proyecto, la condición material? A partir, también me llama poderosamente la atención de este tema de estar trabajando justamente en San Martín, en este proyecto, digamos, en el área, digamos, de proyecto experimental tecnológico, ¿no? Sí. Mira, nosotros como práctica profesional desde el estudio empezamos a trabajar mucho con material reciclado y con reutilización, y eso tiene que ver también con una mirada ambiental. Ambiental no solamente de la cuestión de la sustentabilidad, tiene que ver con la cuestión de qué es lo que tenés alrededor y cómo podés hacer posible las cosas. Entonces, para poder hacer posible las cosas tenés que llevarlas al plano constructivo. Entonces hay una pragmática de eso, ¿no? Sí, bueno, ¿con qué cuento para un problema determinado? ¿Con qué elementos cuento? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué disponibilidad de la mano de obra, de la posibilidad de fabricación o no, de reutilización o no? Y bueno, se volvió necesaria la herramienta de lo material, ¿no? Es como casi algo que no puedes eludir. Y casi es inherente, ¿no? Es como decir, bueno, hago historietas sin dibujar. No, sí. No.
como hago arquitectura construyéndola, no hay forma, esto de hacer hasta aprender haciendo, hacer haciendo, no sé cómo es el postulado, pero me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con que la única manera de encarar un problema es yéndolo a buscar y trabajar con las herramientas y los recursos que el problema mismo te está cantando. Exacto. Es interesante que se pueda anunciar así pragmáticamente, como vos decís, porque muchas veces los proyectos se escriben, pocas veces se logran materializar, pero yo estoy diciendo que la materialización es también una construcción virtual, una construcción desde el pensamiento nuestro, pero llevado adelante no por la ejecución misma de la obra, sino por la visualización a través de nuestros recursos instrumentales para poder volcar de desarrollar esa obra y llegar a las últimas consecuencias. En ese sentido, ¿estás de acuerdo de poder, digamos, atravesar, digamos, todo el proceso con un control, o lo más interesante es formular la pregunta y luego esperar a ver cómo de alguna manera se va barriendo con todas las fases del proyecto, ya sea en tu estudio o también en el trabajo llevado adelante en el claustro, ¿no? Sí, No sé si sí, hay algo que es más fácil de controlar en el claustro, que es que las variables estén todas de tu lado, ¿no? O sea, porque vos podés manipular las variables y en algún momento desprender el vagón que te carga la variable que te complica y que siga solo como en las películas y que vos te vas con la locomotora para otro lado. En cambio en la vida real, digamos, eso no ocurre. O sea, vos cargas con un tren que lleva toda uno lleva leña, el otro lleva gente, el otro lleva... Entonces, el aprendizaje nos demostró a lo largo del tiempo que el proyecto no es la previsualización de algo que uno quiere hacer, sino la administración de ciertos recursos que a lo largo del tiempo pueden irse modificando. Con lo cual hay muchas cosas que en la facultad no se pueden aprender porque no están dadas las condiciones para que esas variables estén todas volcadas y que se ejercite realmente ese simulacro de realidades que hablábamos al principio. Y entonces, bueno, uno trabaja más con la ganancia de habilidades y la posibilidad de que haya una cantidad de comprensión de problemas, de habilidades, de superposiciones y de administración de variables simultáneas, a las cuales se le van a sumar otras cuando uno se ponga a practicar. Por eso también nos parece muy importante que podamos practicar la materialización real dentro de las cuestiones de grado, porque te permiten abordar y tener un cliente y tener alguien con el que te devuelva alguna, ¿no? O que vos te encuentres con alguna variable de la realidad que te devuelva alguna cosa que a vos te permita dinamizar la práctica del proyecto, o sea, volverla productiva en términos de que se va alimentando a lo largo del proceso de pensamiento. Y dentro de los factores que nosotros ahora se utiliza medio mal porque se habla de la incertidumbre de una manera medio perversa, pero nosotros solíamos decir muchas veces que lo que tratábamos de hacer era una artesanía de incertidumbre, como trabajar con el valor que la incertidumbre te puede llegar a dar, confiando en que vos tenés que jugar la partida sabiendo que hay muchas cosas que no están totalmente resueltas, o sea, que no están totalmente previstas, que hay contingencias que se te aparecen, que hay hechos materiales, culturales y sociales, como decía antes, que son las que te van a acomodar o a mejorar el proyecto incluso, en la medida en que vos les des el tiempo para que se formen parte del elenco que tiene que ser constituir el proyecto. Y por una relación, ahora vamos a la palabra de escala, pero quizás de magnitud en cuanto, digamos, a la relación docente-alumno, o quizás también, bueno, de acuerdo, digamos, a los caminos que se traza cada institución. En tu taller de San Martín, de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Martín, ¿vos lo ves más posible a esta experimentación de llevar adelante una simbiosis entre lo que es el campo de la formación y el campo de la acción?
¿O lo tienen pensado de esa manera? Yo creo que como está pensado dentro de los que han pensado la carrera, como lo piensan en un último año, generalmente el último año lleva menor cantidad de gente egresante, es mucho más manejable una cantidad de gente determinada. Nos pasó que como es la primera cámara hay muy pocos estudiantes, con lo cual ya se vuelve inoperativa la situación, o sea que estamos construyendo un primer año más experimental realmente, porque la gente no es la que tendría que estar todavía, es muy poca, porque es la primera camada que está saliendo y viene otra camada atrasada, y bueno, entonces es como hasta que se acomode un poco el curso de la facultad va a pasar un poco de tiempo. Lo ideal es tener un curso no muy numeroso para que cada uno aproveche la experiencia, ¿no? Pero tampoco que sea tan poco que no haya capacidad de construir masivamente o de producir pensamientos colectivos más interesantes, ¿no? Como me parece que lo que tiene de bueno es por ahí que haya muchas ideas para que se puedan retroalimentar, muchas manos para que puedan construir en el momento de producir piezas arquitectónicas de autoconstrucción para poder aplicarlas en un territorio determinado. Entonces hay todavía una armonía que yo todavía no termino de saberlo porque estamos recién empezando, pero que en algunos casos tengo la intuición de que un último año en facultad tiene el número exacto que nos va a permitir hacerlo bien. Y en esa evolución constante que estás, me comentabas que has trasladado tu estudio justamente a una nave. Sí. Bueno, nosotros siempre tuvimos galpones, ¿no? Porque como construimos nosotros y hacemos experiencias de construcción, también de autoconstrucción, siempre tuvimos galpones. Es la primera vez que tenemos un espacio propio, con un nombre propio, como una institución, microinstitución que hemos formado, con un equipo de gente que nos parece que... ¿Nos podés contar un poco? Sí, el lugar le hemos llamado Investigaciones del Futuro, es un galpón, está en San Martín también. La invitación a la facultad vino después que supieran también que nosotros estábamos ahí. Estamos muy cerca de la Universidad de la Facultad de Arquitectura. Es un galpón que tiene oficinas además y que nos permite tener nuestras construcciones que ya hemos desarrollado, proyectos culturales que tenemos y demás que tenemos en marcha, poder tener un lugar cómodo para poder construir. Tenemos una playa también para hacer trabajos al aire libre y producir al aire libre, y bueno, la comodidad suficiente como para que cada uno tenga su espacio y que pueda producir, ¿no? ¿Es un taller tipo escuela? Es un taller que empieza a tener como características del estilo de escuela, porque va a prestar servicios a diferentes facultades en diferentes casos, de posgrados o de grado, como áreas anexas, digamos, pero por otro lado es como un taller nuestro para recibir también, para hacer nuestros propios talleres experimentales o demás. Todos los meses hacemos un evento que es un evento de experimentación musical, con poesía, tenemos un programa de radio, tenemos conexiones con escuelas secundarias, o sea que estamos tratando, en 6 meses más o menos ya hemos desarrollado una red que trata como de tener una agenda estable, que no sea solamente desarrollar cuestiones arquitectónicas, sino más bien ampliar el espectro a lo cultural. O sea, una de las cosas que nosotros soñamos es llevar a las secundarias módulos de urbanismo para que haya reflexión sobre qué ciudad vivimos, con quién vivimos, cómo vivimos, ¿no? Como volver eso como una necesidad de las currículas de secundarios. Ese es uno de los objetivos que tenemos. Otro es indagar cuestiones de territorio, otro formar un conocimiento territorial que va a estar traducido en estos programas de radio que estamos haciendo, que son como insumos, como una biblioteca de temas urbanos. ¿Y bueno, el staff más o menos permanente? El staff somos A77, que es Lucas y yo, sí. Leonelo Zambón, que es un artista que trabaja en experimentación sonora y es un artista bastante completo en muchos campos, que ha estudiado arquitectura también, y Roger Colom, que es un poeta, que es catalán y que bueno, también forma parte del equipo, que se formó en un proyecto que tenemos en común que se llama El Gran Aula, que es un proyecto de acción cultural en espacios públicos, diferentes carros y artefactos que hacen cosas para chicos y grandes, que lo tenemos guardado también ahí en el galpón. Genial, es realmente motivador, ¿no? Entonces, o por lo menos al escucharlo, uno lo lee y es una cosa y cuando lo conversa es otra.
también vienen de una experiencia interesante en un asentamiento de emergencia, en el trabajo en la villa, o no ha sido así, o no estoy bien informado. No, hemos hecho trabajo en San Martín mismo hace unos años, sí, en Villa Hidalgo. Ahora estamos trabajando a partir de la UNSAM en Villa Sarmiento, que es en un merendero. El proyecto está localizado en un merendero. Y el trabajo en Villa Hidalgo fue durante unos años en un contexto de desarrollo de equipamiento comunitario, y fue para un club concretamente de barrio. Y bueno, fue desarrollo de un equipamiento construido con estudiantes y demás. Cuando andan esta masa crítica, digamos, donde todo interactúa, digo masa crítica para no hablar solamente de un equipo de trabajo, más o menos para poder dimensionarlo, más allá del staff permanente, ¿con cuánta gente operan para poder llevar adelante? Nosotros, la experiencia nuestra de talleres de construcción colectiva no superan las 25 personas. O sea, pero por una cuestión de control del estado de cosas y de manejo con los destinatarios, y porque también generalmente se suman parte de los destinatarios a la construcción colectiva, entonces es como que se vuelve como una situación que no supere ese número de gente por una razón más de medida nuestra. No sé si eso a nosotros nos resultó así bien, digamos. Les resulta de esa manera. ¿Y ustedes creen que esto se puede ir replicando a escala nacional, es decir, de armar una red, o directamente está en el control en este momento de lo que es A77? No, hay muchos grupos que están trabajando así, ¿no? Con modelos de talleres de construcción, incluso en esta facultad. Bueno, hay muchos ejemplos. Pero no creo, yo creo que cada, viste. Hay redes, es decir, yo creo que se puede replicar cosas. Una red oficial. Sí. ¿Hay conexión o todavía no hay conexión entre yo creo que puede haber muchas más conexiones todavía. O talleres o pensamientos. Puede haber mucho, y se tiene que. Son un pensamiento colectivo de esta manera. Se tiene que poder hacer algo mucho más grande, y es una cuestión de tiempo y de dedicarle tiempo a eso, ¿no? Muchas veces uno está tan enfrascado en sus cosas que trata de estar ocupándolas y no presta atención a las posibilidades de expansión que tienen las cosas. Pero no es una cuestión de ambición de expansión, sino de que cada ambiente, cada grupo, cada facultad, cada institución barrial o asociación civil o organización social tiene una necesidad y tiene una configuración, y hay que saberla leer. Entonces, me parece que, viste, cuando cada cosa se le quiere asignar una posibilidad modélica o prototípica, es cuando caes en el error. Yo creo que cada vez hay que leer las cosas de nuevo, y como cuando cualquier proyecto vos viste, cualquier edificio no es igual al otro, ¿no? Y bueno, del mismo modo las modalidades o las formas de acción no son las mismas en los contextos, en las relaciones, en los grupos humanos, ¿no? Entonces, es como pensamiento más artesanal. Yo creo que es un pensamiento artesanal que se puede construir como redes, donde cada unidad de la red tiene su propio cerebro, digamos, tiene su propia cosa pensante, su agrupación pensante que trata de ver cuál es la mejor manera de operar estratégicamente en un lugar, de que las cosas funcionen y que no vayan al fracaso, ¿no? O que perduren también, porque muchas veces estas cosas, uno de los cometidos es que perduren, que no sean transitorias así como efímeras, ¿no? Que duren en el tiempo. Para mí gustó un placer y de verdad una causalidad volvernos a encontrar, bueno, la verdad, después de tantos años. Y bueno, ya vamos a escuchar lo que nos vas a decir. Nuevamente muy agradecido que nos haya visitado, y si quieres cerrar con lo que vos quieras. No, bueno, muchas gracias por la invitación, y ya nos estaremos viendo pronto.